Buenos días a todos. Bienvenidos a HolaCast Español, el canal donde puedes escuchar español natural, simple y directo, para aprender de verdad. ¡Buenos días! ¡Qué alegría estar aquí con ustedes otra vez! Soy Verónica y él es Pedro. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para la vida diaria: mantener la casa limpia todos los días. Sí, y mira, este es un tema que a muchas personas les cuesta trabajo. A veces llegamos a casa cansados después del trabajo y lo último que queremos hacer es limpiar, ¿verdad? Exactamente. Pero la clave es no esperar a que todo esté muy sucio para empezar a limpiar. Es mejor hacer pequeñas cosas cada día. Así la casa siempre está ordenada y no se convierte en un gran problema. Eso es verdad. Yo antes esperaba el fin de semana para limpiar todo de una vez. Y te digo, era horrible. Pasaba horas limpiando y al final estaba agotado. Sí, eso le pasa a mucha gente. La solución que yo encontré fue crear una rutina diaria de limpieza. Cada día hago cosas diferentes, pero siempre hago algo. ¿Y cómo funciona esa rutina? Cuéntanos más sobre eso, Verónica. Claro, por las mañanas, por ejemplo, cuando me levanto, lo primero que hago es tender la cama. Es algo pequeño, pero hace que el cuarto se vea mucho más ordenado inmediatamente. Ah, sí. Yo también hago eso. Es increíble cómo tender la cama cambia completamente la apariencia del dormitorio. En 2 minutos ya parece un cuarto limpio y organizado. Exacto. Y después, cuando termino el desayuno, lavo los platos o los pongo en el lavaplatos. No los dejo ahí en el fregadero todo el día. Eso también ayuda mucho. Ese es un punto muy importante. Los platos sucios en el fregadero hacen que toda la cocina se vea mal. Y si los dejas mucho tiempo, se pegan y después son más difíciles de lavar. Completamente de acuerdo. Además, en la cocina trato de limpiar las superficies después de cocinar. La estufa, el mesón, la mesa, un trapo húmedo y listo. En 5 minutos todo está limpio. Oye, y para los que nos escuchan hoy, queremos hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen una rutina de limpieza en casa? ¿Limpian un poco cada día o prefieren hacerlo todo el fin de semana? Déjennos su respuesta en los comentarios. Nos encanta leer lo que escriben. Sí, queremos saber cómo lo hacen ustedes. Cada familia tiene su manera de organizar la casa y siempre es interesante aprender de otros. Muy bien. Entonces, Verónica, hablamos de la mañana. ¿Qué pasa durante el día? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para mantener la casa limpia? Durante el día, si estoy en casa, trato de no dejar las cosas fuera de su lugar. Si saco algo, lo regreso a donde estaba. Ese hábito es muy poderoso porque evita que la casa se desordene. Eso parece fácil, pero en la práctica no siempre lo hacemos. Especialmente cuando uno está ocupado o tiene niños en casa. Tienes razón. Con niños es más complicado, pero también se les puede enseñar a ellos a recoger sus cosas. Desde pequeños pueden aprender a guardar sus juguetes, su ropa, sus libros. Absolutamente. Y eso es bueno para ellos también, no solo para la casa. Aprenden responsabilidad y orden desde jóvenes. Es un hábito para toda la vida. Exacto. Ahora, por las tardes, yo generalmente barro el piso de la sala y la cocina. No todos los días paso el trapeador, pero barrer sí lo hago casi siempre. Quita el polvo y los pedacitos de comida que caen durante el día. Y los pedacitos de cake. ¿Y el baño? Ese es el área que a muchas personas les da más pereza limpiar. Sí, el baño es importante. Yo trato de limpiar el lavamanos y el espejo una vez al día. Es rápido, solo toma un par de minutos. Y una vez a la semana limpio el inodoro y la ducha con más detalle. Eso tiene mucho sentido. Hacer una limpieza rápida todos los días y una más profunda una vez a la semana. Así el baño siempre está presentable y no se acumula la suciedad. Sí, la idea es que la limpieza diaria sea fácil y rápida. No debe tomar mucho tiempo.
Si limpias un poco cada día, nunca tienes que hacer un esfuerzo enorme. Exactamente. Y otro punto que me parece muy útil es tener los productos de limpieza organizados y en un lugar fácil de alcanzar. Si tienes que buscar el trapo o el limpiador, pierdes tiempo y motivación. Anda, boba. Muy buena observación. Yo tengo una pequeña canasta con los productos que uso más frecuentemente. El trapo, el limpiador multiusos, el líquido para los vidrios. Todo junto y listo para usar cuando lo necesito. Esa es una excelente idea. La organización facilita la limpieza. Oye, Verónica, ¿qué pasa con la ropa? Ese es otro tema que puede crear desorden rápidamente. ¡Ay! Sí. La ropa es un problema común en muchas casas. La gente se quita la ropa y la deja en la silla, en el sofá, en el piso, y en poco tiempo hay montones de ropa por todas partes. Exacto. Yo tenía ese problema. Llegaba del trabajo, me cambiaba y dejaba la ropa en cualquier lugar. Lo que yo hago es simple. Si la ropa está limpia pero no quiero guardarla todavía, la cuelgo en un gancho detrás de la puerta. Si está sucia, va directamente al cesto de la ropa sucia. No hay término medio. Eso es muy práctico. Y así la habitación siempre está ordenada. El cesto de la ropa sucia es fundamental en cada cuarto de la casa. Totalmente. Y hablando de ropa, yo lavo la ropa 2 veces a la semana. No espero a que el cesto esté completamente lleno, porque entonces es demasiado para lavar de una vez. Sí, mejor hacer lavadas pequeñas, más seguido que una lavada enorme cada 2 semanas. Y siempre es mejor doblar y guardar la ropa el mismo día que la lavas, ¿verdad? Exactamente. Si dejas la ropa limpia en canastas sin doblar, se arruga y crea más desorden. Es mejor guardarla de una vez, y así todo queda en su lugar. Oye, para los amigos que nos escuchan, ¿cuál es su parte favorita de la casa para limpiar? ¿O cuál es la que más les cuesta? Escríbanos en los comentarios. Sus respuestas son siempre muy divertidas de leer. Sí, porque todos tenemos esa área de la casa que preferimos evitar cuando limpiamos. La mía definitivamente es detrás del refrigerador. Ya. Sí, esa es un área que la mayoría de la gente limpia muy poco. Pero es importante hacerlo de vez en cuando porque se acumula mucho polvo y eso puede afectar el funcionamiento del refrigerador. Exacto. Y también debajo de los muebles. Una vez al mes, más o menos, saco los muebles y barro o paso la aspiradora por debajo. Es sorprendente cuánto polvo se acumula ahí. Completamente. Hay áreas que limpiamos todos los días y otras que solo necesitan atención una vez al mes. La clave es tener un sistema para que nada se quede olvidado por mucho tiempo. Exacto. Algunos consejos para esas limpiezas menos frecuentes son: limpiar las ventanas una vez al mes, limpiar el interior del refrigerador cada 2 semanas, lavar las almohadas y las cobijas con cierta regularidad. Sí, las cobijas y las almohadas también se deben lavar. Mucha gente no lo hace con frecuencia, pero es muy importante para la higiene y para dormir bien. Así es. Y también los cojines del sofá, las cortinas. Todo eso necesita limpieza, aunque no todos los días. Buena lista. Verónica, ¿tienes algún consejo especial para las personas que viven solas y tienen que hacer toda la limpieza ellas mismas? Sí, para las personas que viven solas, el consejo más importante es no ensuciar más de lo necesario. Por ejemplo, si cocinas algo simple, usa pocos utensilios. Si comes en la mesa, limpia inmediatamente después. Eso tiene mucho sentido. Cuantos menos utensilios uses, menos tienes que lavar. Y si limpias inmediatamente después de comer, no se acumula la suciedad. Exacto. También, para quien vive solo, es útil hacer una lista de las tareas de limpieza de la semana.
Por ejemplo, el lunes barres, el martes limpias el baño, el miércoles limpias la cocina con más detalle, y así sucesivamente. Una lista semanal es una herramienta muy poderosa. Así nunca te preguntas qué debes limpiar hoy. Solo consultas la lista y sabes exactamente qué hacer. Y el esfuerzo de cada día es pequeño. No tienes que limpiar todo al mismo tiempo. Un área por día es suficiente para mantener la casa en buen estado. Me parece perfecto. Oye, Verónica, hablemos de algo que a veces se olvida. Los olores en la casa. Una casa limpia también debe oler bien, ¿verdad, nen? ¿Verdad? ¡Claro que sí! Una casa puede verse limpia, pero si huele mal, la impresión no es buena. Lo primero para que la casa huela bien es ventilarla todos los días. Sí, abrir las ventanas por las mañanas, aunque sea por unos minutos. El aire fresco del exterior renueva el aire de adentro y elimina los olores que se acumulan durante la noche. Exactamente. También es importante sacar la basura con frecuencia, especialmente si hay restos de comida. La basura es una de las principales fuentes de mal olor en la casa. Totalmente. Y el cesto de la basura también se debe lavar de vez en cuando. A veces el olor no viene de la basura misma, sino del cesto sucio. Muy buen punto. También en la cocina, cuando cocinas cosas con olor fuerte como pescado o coliflor, es bueno tener la ventana abierta o el extractor encendido. Sí, esos olores pueden quedarse por horas si no ventilamos bien la cocina. Y a veces el olor se mete en la ropa o en los muebles. Exactamente. Para mantener el buen olor en la casa, también se puede usar bicarbonato. El bicarbonato es muy bueno para absorber olores. Lo puedes poner dentro del refrigerador, en el baño o cerca de la basura. El bicarbonato es increíble, es natural, económico y muy efectivo. Y también se puede usar para limpiar muchas superficies de la casa. Sí, el vinagre blanco también es excelente para limpiar y desodorizar. Muchas personas lo usan en lugar de productos químicos. Es más natural y mucho más económico. Exacto. Los productos naturales como el bicarbonato y el vinagre blanco son muy útiles y seguros, especialmente si hay niños o mascotas en casa. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hoy hablamos de muchas cosas útiles sobre cómo mantener la casa limpia todos los días sin agotarse. Sí. Vamos a hacer un pequeño resumen para que sea fácil de recordar. Primero, tender la cama cada mañana. Segundo, lavar los platos inmediatamente después de comer. Tercero, limpiar las superficies de la cocina después de cocinar. Cuarto, no dejar las cosas fuera de su lugar. Quinto, barrer el piso de las áreas principales cada día. Sexto, hacer una limpieza rápida del baño a diario y una más completa una vez a la semana. Séptimo, poner la ropa sucia directamente en el cesto. Octavo, ventilar la casa abriendo las ventanas cada mañana. Noveno, sacar la basura con frecuencia. Y décimo, usar una lista semanal de tareas para organizarte. Con esos 10 hábitos simples, la casa siempre va a estar limpia y ordenada. Y lo mejor es que ninguno de esos hábitos toma mucho tiempo. Son cosas pequeñas que se convierten en rutina con la práctica. Exactamente. Al principio puede costar un poco de esfuerzo recordar hacerlo, pero después de unas semanas se vuelve automático. Ya no tienes que pensarlo, simplemente lo haces. Así es. Como todo en la vida, la consistencia es la clave. No importa si un día no puedes hacer todo. Lo importante es ser constante y volver a la rutina al día siguiente. Muy bien dicho. Oye, amigos de Holacast Español, antes de despedirnos, queremos hacerles una última pregunta. ¿Cuál de estos 10 hábitos les parece el más difícil de seguir? ¿Con cuál tienen más problemas? Escríbanos en los comentarios. Sus respuestas nos ayudan a crear más contenido útil para ustedes. Sí, y si este episodio les fue útil, compartan el canal con sus amigos y familia que también están aprendiendo español. Así ayudan a que Holacast Español llegue a más personas.
Y recuerden suscribirse si todavía no lo han hecho. Así no se pierden ningún episodio nuevo. Fue un placer estar con todos ustedes esta mañana. Espero que hayan aprendido vocabulario nuevo y también ideas prácticas para su vida diaria. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un excelente día. Que su casa siempre esté limpia y ordenada. Y que el español siga avanzando cada día más. ¡Hasta pronto! Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español. ¡Adiós a todos! Adiós amigos. Hasta la próxima.